más participantes, así que genial. Bueno, comentarles un poco que lo que estamos viendo el día de hoy, o lo que vamos a trabajar el día de hoy en esta sesión, es hablar un poco más sobre la inteligencia artificial que está generando Google, ¿no? Como pueden ver, vamos a hablar de GenAI. ¿Cuántos saben de GenAI el día de hoy? ¿Ya han estado, han probado algo de BAR de repente, por ahí? Algunos que ya son usuarios avanzados, algunos que de repente están empezando. Bueno, el día de hoy vamos a tener la participación de un ingeniero, ¿sí? Solamente vamos a esperar un minutito nada más para empezar. Voy a... Sí, vamos a bajar la música. Sí, ok, dale. Perfecto. Bien. Bien, listo. Entonces, bueno, antes que nada, darles la bienvenida al evento de negocios con IA. Esta es la tercera edición. Lo decíamos anteriormente en una oficina por allá por Lince. Y bueno, el día de hoy queríamos hacerlo más abierto, más céntrico. Así que genial que el día de hoy nos estén acompañando. También nos está acompañando Pablo Jauregui por el streaming. Él actualmente se encuentra fuera de Lima, entonces no nos ha podido acompañar presencialmente, pero igual la charla la vamos a hacer de vía streaming, el sonido está perfecto, así que no se preocupen, la experiencia va a ser como si estuviera acá parado. Bien, comentarles un poco sobre nosotros, sobre Provedi, rápidamente. Somos una comunidad en realidad de personas que están interesadas en impulsar la inteligencia artificial. Actualmente estamos impulsando el uso de herramientas de inteligencia artificial de Google, por ejemplo, Google Cloud, como les comentaba al inicio. Vamos a ver, en este caso, por ejemplo, el desarrollo de negocios con inteligencia artificial, lo que es la automatización, cómo ser más productivos con lo que viene a ser la inteligencia artificial desde plataformas como Google, que el día de hoy es lo que vamos a conversar. Es por ello que, bueno, un poco para presentarme, soy Juan Carlos Aquipa, en este caso soy uno de los fundadores de Provedi. Mi interés es el de poder difundir cada vez más lo que viene a ser el uso de la IA a nivel de Perú y de Latinoamérica, ¿por qué no? Yo he tenido, digamos, experiencia a nivel internacional, por ahí he estado viviendo en México, en Colombia, en España, y bueno, de esa forma me he podido nutrir alguna experiencia para transformación digital y el día de hoy estoy interesado pues, en impulsar cada vez más este tipo de herramientas. Vamos a tener un próximo hackathon, que es lo que quería nada más mencionarles, para los que estén interesados. Igual también supongo que hay una transmisión por streaming, porque esto es en Tarapoto, vamos a estar a la inversa ahora. Bien, vamos a estar por allá, pero igualmente para comentarles que este tipo de eventos lo hacemos cada vez más seguido. Así que, nada, voy a darle pase ya a nuestro ponente principal, que el día de hoy está acompañándonos. Vamos a poder ver el streaming con, en este caso, ya voy a tener mi presentación aquí. Voy a mostrar ahora, le voy a dar el pase a Pablo Jauregui. Bien. Pablo, ¿nos escuchas bien? ¿Todo bien por allá? Todo muy bien, los escucho muy bien. Hola, ¿cómo están todos? Perfecto. Aquí está Pablo. Pablo, en este caso, es ingeniero de Certica y él nos está acompañando el día de hoy. Vamos en este caso, a ver con Pablo. Pablo es Tech Leader de Certica. Él es Google Cloud Certified en Workspace and Chrome iOS Admin. Es Scrum Master certificado, director de proyectos de ALDE. Es ingeniero electrónico justamente de esta casa de estudios de la Universidad Pontificia Católica, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es coordinador del Comité de Gobierno Digital y bueno, también es ingeniero colegiado. Bien, aquí vamos a darle pase a Pablo para que nos pueda mostrar y hablar más sobre GenAI, la productividad al siguiente nivel con Google Cloud. Adelante, Pablo. Todo Perfecto.
Muchas gracias. Y gracias a todos por estar allí. Bueno, sí, se me complicó poder estar allí juntos, pero aquí con el equipo de Provi vimos la opción de poder hacerlo, en este caso, desde la distancia. Yo estoy en Chiclayo, por eso ya estoy, creo, sudando del calor, pero desde aquí les mando un fuerte abrazo. Y como decía justamente, pues no, Juan, la dinámica es poder explicarles qué es esto de la inteligencia artificial y cómo está revolucionando lo que ya hemos visto, ¿no? A todas las industrias, a todo nivel, ¿no? Y desde Certica, pues también estamos preparados como partner de Google para poder ayudar a las empresas y a la sociedad incluso, ¿no? En todo lo que viene a ser esta revolución. Un poco lo que vamos a ver, la agenda del día, es quiénes somos. Bueno, quién soy yo, ya me presentó Juan, pero por ahí voy a repetir unas cositas en caso de Certica. ¿Cómo es este viaje? ¿Desde dónde vino la inteligencia artificial como tal? Vamos a ver que realmente es para todos, es algo democrático. Vamos a jugar un poco, les prometo que no se van a aburrir, ¿sí? Por ahí. Y finalmente, algunos recursos para que ustedes también se empoderen y lo lleven de repente a sus propias empresas y demás, ¿no? Entonces, sin más, esto es un poco de Certica. Certica es el partner de Google número 1 en Latinoamérica, ya por 7º año consecutivo. Digamos, hemos crecido en toda la región, recientemente en Brasil, y Google nos ve como un aliado muy fuerte justamente para los proyectos más pesados. Aquí en Perú, proyectos fuertes que han sido, por ejemplo, el Poder Judicial en época de la pandemia, para lo que fue Google Workspace, o, por ejemplo, Intercorp, para, digamos, todo lo que son la analítica y la preparación de sus datos, ¿no? Entonces, tenemos suficiente respaldo y la alianza con Google, obviamente, para atender a clientes grandes y, obviamente, también pequeños, ¿no? Y nuestra metodología se basa, bueno, justamente la que construimos con el MIT, en esos 3 pilares, ¿no? Habilitar, que es como el primer viaje a la nube, ingresar a la nube; optimizar, que ya es preparar la información para trabajar de mejor manera; y transformar, que ya es llevarlo pues a ese otro nivel que todos queremos, ¿no? Tenemos ese respaldo justamente de haber trabajado en diferentes países, en diferentes proyectos, grandes, pequeños, y obviamente pues consultores que seguramente ayudarían a esa experiencia de los clientes a todo nivel, ¿no? Y un poco de mí, bueno, ya lo decía Juan, nosotros en Certica, bueno, en este caso ya tengo 7 años también, así que conozco bastante del mundo de Google Chrome, justamente el sistema operativo de Google y de Workspace, pero también está la dinámica reciente de AppSheet, que es lo que está ahí arribita, no sé si lo logran ver, que hace poco también hemos sido reconocidos como el partner con mayor expertise de AppSheet digamos, en Latinoamérica, pero también a nivel mundial, somos el 9º, si no me equivoco. Entonces, tenemos bastante por compartir, ¿no? Y de hecho, vamos a ver un espacio al final de cómo es que la inteligencia artificial se está metiendo por todos lados, ¿sí? Esto no va a parar así. Ahora vamos a ver una pequeña reflexión. De repente, para algunos esto es totalmente nuevo, para mí era algo que lo veía de pequeño, así que les dejo el siguiente video. Infantil. Significa que puede controlarse con la voz. Es un robot computarizado. Esto es algo invaluable para la sociedad. Serviría para enseñar en las escuelas, hospitales, para ayudar en terapia para niños con defectos del habla o inválidos. Prácticamente su uso es ilimitado. Oh, sería fabuloso si consiguieras eso, Ted. Bien, empecemos. Abre los ojos. Oh. Perfecto, perfecto. Y ahora mueve la nariz. Soy un genio. Soy un sabio. Y ahora finalmente responde a la voz de mando. Abre los ojos y levántate. ¿Sabes? No es que te esté alabando, pero eres fantástica. Soy fantástica. Bueno, aquí un ejemplo de cómo en los 80 soñábamos, ¿no? Esta serie se transmitía, bueno, para mí en los 90, pero fue creada en los 80, y ya soñábamos con esa inteligencia artificial, con ese robot que hacía de todo.
que pasaba de, ¿no?, comandos, unos prompts que le mandaban ahí, o enchufado por ahí, y luego ya simplemente a tener esos comandos por voz, ¿no? Eso que soñábamos, que veíamos en la tele, que parecía tan fantasioso, que sabíamos que era un humano, ¿no?, por ahí actuando, pero ya es cada vez más real, ¿no? Ya estamos en ese nivel. ¿Y qué estamos haciendo para estar a la altura de ese nivel, ¿no? Para manejar esa inteligencia artificial tan poderosa y que tanto se nos está hablando, ¿no? Bien, entonces, justamente la dinámica de la inteligencia artificial es algo que ya está con nosotros, ya venía y lo hemos estado sintiendo de a poquito, ¿no? En ese viaje con la Internet comenzamos a explorar ya mucho tema de los datos y bueno, apareció Google, un buscador, que tú le pedías cosas para saber dónde estaba, qué podía encontrar de determinada información y luego evolucionó a un punto donde ya se convirtió en un asistente que le pedías cosas para que, por ejemplo, te encienda la luz, te ponga una película, te ponga tal música y obedece a esas instrucciones. Y ahora tenemos a Bart de Google para poder generar contenido, para poder crear, de repente hacer un resumen, tener sugerencias en función de determinadas justamente preguntas o prompts que podamos hacerle, ¿no? Entonces, este viaje no es tan reciente, en realidad ya viene de atrás, ¿sí? Y obviamente esa experiencia la hemos estado viviendo. Google es el pionero en inteligencia artificial. Aquí vemos en una línea de tiempo cómo fue dándose ese crecimiento y soportado, pues obviamente, por una investigación con 3.000 investigaciones, con 7.000 publicaciones alrededor de ello. Yo destacaría, por ejemplo, el tema de BERT, ¿no? Ese lenguaje grande, digamos, para poder tener el tema de voz, ¿no? Que ahora lo usamos bastante, ¿no? O también, bueno, recientemente los modelos digamos, grandes de lenguaje para poder, digamos, interpretar o crear cosas a partir de la voz, ¿no? Entonces, este viaje nos lleva mucho a la reflexión de cada vez con el crecimiento de las capacidades de la tecnología, con la velocidad, con la infraestructura que se ha estado preparando en el mundo, y con la gran generación de datos, ¿sí? Porque ahora hay datos para todo, podemos tener modelos cada vez más listos para resolvernos la vida, en cierto sentido, ¿sí? Porque acá vamos a también a tener una reflexión más adelante sobre cómo tenemos que ser responsables con esta experiencia de la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, pensemos que de alguna manera lo que nos soporta Google es poder darnos la tecnología para todos, ¿no? Y todos implica tener consumidores y empresas que tienen diferentes requerimientos, pero con obviamente un único objetivo, que es facilitarse su vida, facilitarse de repente el acceso a la información, etcétera, ¿no? Las empresas, perdón, los consumidores, por un lado, pues quieren cosas para sí mismos, ¿no? Por ejemplo, yo, bueno, en este caso estoy en Chiclayo, pero por ejemplo, alguno de ustedes que quiera planificar un viaje de 3 días a Cusco, crear un poema para San Valentín, por ahí para la novia, o generar una imagen de una llama vistiendo un poncho colorido, jugando ajedrez, como por jugar, le dices una cosa así, y la inteligencia artificial te lo da, ¿no? Te lo puede crear en cuestión de segundos, porque tiene esa capacidad, porque puede buscar esos recursos y está entrenada con modelos que te pueden dar esa información en el momento que lo quieras. Por otro lado, están las empresas que se preocupan más por sus datos, ¿no? Porque esto no sea visto por cualquiera, ¿sí? Hasta cierto punto hay que controlar la información para que no pueda ser luego, digamos, perjudicial el tener toda esa información, digamos, compartida hacia la inteligencia artificial o entrenada hacia la inteligencia artificial, teniendo de repente un competidor que use ese lenguaje o ese entrenamiento en su beneficio, ¿no? Está también el tema de los costos, evidentemente, ¿no? ¿Cuánto cuesta todo esto? ¿No? ¿Hasta dónde podríamos llegar a trabajar de manera óptima? ¿Sí? Y obviamente también la precisión, ¿no? ¿Qué tan certero es que yo le pida algo y sea real el contenido que nos esté creando y no nos esté dando información sesgada, ambigua o incluso con alucinaciones, como es el término correcto aquí en inteligencia artificial, ¿no? Entonces, las empresas tienen más una preocupación de cambiar su paradigma de ser más proactivas, por ejemplo, ante las amenazas, ¿no? Y la inteligencia artificial les provee, por ejemplo, esa capacidad, ¿no? Esas preocupaciones distintas hacen que Google haya pensado en una inteligencia artificial para diferentes niveles, ¿no? Y justamente para todos, ¿no? Que sea útil para todas esas necesidades que tenemos, porque con ella, con la inteligencia artificial generativa,
En particular, vamos a poder crear contenido, resumirlo, automatizar la generación del mismo a partir de diferentes acciones y también el compromiso, no solo hacia nuestros usuarios finales, hacia nuestros clientes, porque vamos a tener algo innovador, ¿no? Entonces, cada vez vamos a querer más, nos vamos a involucrar más con esas marcas que estén comprometidas. Google, entonces, tiene un ecosistema de la inteligencia artificial que está orientado en dos caminos, ¿no? Vertex y Duet, ¿no? Por ahí ya nos daba un poco, Juan, la previa que era un poco Duet, ¿no? Para el caso de Vertex, está pensado pues para que los clientes desarrollen y construyan, a partir de su propia infraestructura, de sus propios datos, una inteligencia artificial optimizada. Mientras que Duet ya te pone modelos básicos, digamos foundation models, que en este caso te permiten no tener que preocuparte de ese entrenamiento de los modelos, sino ya consumirlos, validar que sea realmente la información que quieras e iterar y mejorar justamente a partir de la información. Ustedes como de repente esa mano mágica que dé clic sobre la aplicación para que pueda decir, sí, esto me gusta y lo voy a colocar en una presentación, en un documento, en un correo. ¿Sí? Entonces vamos a partir por Vertex. Vertex ya tiene tiempo también y esto viene soportado pues en la infraestructura de la nube de Google. ¿Y por qué, digamos, ha crecido tanto, ¿no? Miren, el 70% de los unicornios en GenAI son clientes de Google Cloud, ¿no? Ellos decidieron apostar y crecieron rápidamente, ¿sí? Para ese tema de los unicornios, pues que ganaron bastante dinero así, porque supieron subirse a la ola en el momento adecuado. No quiere decir que hoy sea tarde, más bien todavía estamos en esa ola creciente, ¿no? Así que sería un buen momento para que en sus empresas analicen cómo podemos utilizar, cómo podemos sacarle el jugo a esta tendencia. Y aquí vemos algunas marcas, ¿no? Seguramente algunas más conocidas que otras, que crecieron a partir de la inteligencia artificial, ¿no? Vertex, bueno, tiene estas divisiones. Vamos a enfocarnos hoy día mucho en la parte de search y conversación, ¿sí? En la parte de búsqueda de conversación, que son ya como aplicaciones que están listas para montarlas en páginas web o conversar con APIs, ¿no? Hacia otros sistemas para que de alguna manera puedan interactuar con sus usuarios finales, con sus clientes, ¿no? Y también Model Garden, ¿no? Que ya es algo que lanzó Google en el último Next en San Francisco a finales de agosto, en donde ellos mencionaban pues de la capacidad de ponerte muchos modelos para que tú solo veas cuál es el que te conviene de acuerdo a tu campo de acción, ¿no? Justamente el Model Garden lo que tiene de ventaja también es que se conecta con partners, ¿no? Supongamos que ustedes desarrollen su propio modelo y lo quieren poner a disposición de otras empresas, entonces también pueden colocarlo a partir de la nube de Google, que siempre es abierta, ¿no? Palm justamente también es uno de los ejemplos para la parte de modelos fundacionales, ¿no? Y que optimiza bastantes tareas de todos los tamaños, ¿no? Ha crecido bastante en ese sentido Palm. Y esos modelos fundacionales o bases, o, digamos, de base, aquí les dejo tres ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la parte de la imagen, donde puedo generar imágenes a partir de imágenes o a partir de texto para cambiar el fondo, ¿no? Imagínense que yo quiero hacer una campaña publicitaria de esos anteojos, de esos lentes, entonces simplemente le pido cámbiale el fondo de acuerdo al público, digamos en Lima, de repente la playita, los lentes de sol, pero si estoy de repente en la selva, de repente ahí en el río Amazonas, ¿no? Y voy tuneando la imagen de acuerdo a la necesidad para una campaña de marketing específica. Chirp, que tal vez ya no suena tan guau porque lo vemos en todo, es ese tema de poder subtitular las llamadas, ¿no? Por ejemplo, en tiempo real, ¿no? Y digo que casi lo vemos en todo porque ya Meet lo trae, ¿no? De alguna manera. Y también otras herramientas de videoconferencia, solo que no voy a hablar de ellas. Y Cody habla pues de poder tener la generación, la depuración, la documentación del código para que ustedes puedan de repente dedicarse a pensar y a replantear otras actividades, ¿no? No quiere decir que va a reemplazar al programador, obviamente el programador tiene una base muy sólida, pero sí ayudarlo con esas tareas. Incluso en Google utilizan bastante este tipo de inteligencia artificial porque detectaron pues que la mayoría de sus programadores adolecen de esas ganas de documentar todo lo que han codificado, ¿no? Entonces, muy importante que entendamos por qué se crean esas cosas. Pero también están los modelos para campos específicos, ¿no? La medicina ha crecido bastante también con estos modelos de inteligencia artificial, así como la seguridad, ¿no? Incluso Google, como comentábamos, pone ya esta inteligencia artificial a disposición de sus clientes para tener un asistente y que le diga cómo podríamos proteger
esta, digamos, infraestructura en la nube, cuáles son las mejores prácticas, y no tener un auditor o alguien, un consultor que nos diga, sino la inteligencia artificial misma que te va diciendo, ¿no? Incluso en los proyectos de GCP ya te dicen, ¿no? Si podrías ahorrar tanto si dejas estos permisos afuera, ¿no? Entonces, eso es muy, muy bueno, ¿no? Con eso, ¿qué quiero decir? Google nos da más de 100 modelos de inteligencia artificial. No es uno, dos, ni tres, tenemos un montón, ¿sí? Y podemos sacarle el jugo de acuerdo a nuestras necesidades, para cada empresa, para cada tamaño, para cada usuario, incluso. Y justamente, complementando eso, lo que le decía, ¿no? Model Garden, que les permite, pues, ya descubrir modelos específicos, tareas específicas. Vamos a jugar con ello, no se preocupen, ¿sí? Para poder personalizar esos modelos también existen herramientas. Vertex es, digamos, se puede trabajar con APIs. De hecho, este AppSheet que comentaba para crear aplicaciones sin código, nosotros también hemos interconectado con Vertex para generar la inspección de una fotografía y poder tener ese subtítulo que te diga, oye, esta foto demuestra a una persona que, por ejemplo, está hablando en una sala de conferencias, ¿no? Entonces, poder tener esa capacidad de automatizar actividades que pueden ser tediosas o grandes, ¿no? Ese es un poco un esquema de la infraestructura utilizando la inteligencia artificial en la nube de Google, ¿no? Entonces, mis usuarios van a interactuar a través de APIs, a través de chatbots, a través de Internet, en una página web, contra, digamos, la información de nosotros entrenada justamente a través de estos modelos o nuestros propios modelos incluso. Aquí ponemos en ejemplo Vertex, que puede tener el nivel de conversación, es decir, chat, ¿no? Un chatbot, o búsqueda, si es que de repente quiero buscar información específica de la documentación de una página web, ¿no? También ahí, digamos, hablamos sobre todo del entorno de seguridad, ese perímetro seguro que Google nos da, porque de alguna manera nos permite, digamos, interconectar contra otras nubes, si quisiéramos, contra otras aplicaciones, pero con los permisos que son necesarios, ¿no? Entonces, así bloqueamos todo un tema de riesgos sobre la seguridad de la información. Y hay bastantes temas que obviamente esto es un modelo básico, pero podríamos interconectar muchísimas cosas, pero quiero que se lleven que realmente ya la nube, el ecosistema de Google está optimizado para poder interactuar con esa inteligencia artificial y esos modelos, ¿no? Esto va a ser un ejemplo más adelante, no voy a profundizar aquí, pero ya está disponible estas dos aplicaciones, por así llamarlo, que pueden facilitarle bastante a las empresas desde ya, ¿sí? Y también es bueno reconocer que la inteligencia, bueno, la Generative AI, ¿no? Va a estar todavía de repente limitada en algunas cosas. ¿A qué me refiero? Hablamos de alucinaciones, no son esas alucinaciones de los limeños, ¿no? Que decimos, alucina, manchas, no. Son las alucinaciones de una inteligencia artificial que carece de los datos necesarios y que habla de, oye, yo te generé este contenido porque tu información tenía un error y fallé, ¿no? Pero entonces viene el experto en esa información y te va a decir, ok, aquí hay que corregir el modelo porque está alucinando, ¿sí? Entonces, ¿contra qué lo contrastamos? Puede ser contra lo que es el experticio humano, puede ser contra los propios datos que tenemos ya trabajados en nuestros propios sistemas y hacemos que la generación del contenido sea cada vez más objetiva, más eficiente y más precisa, ¿sí? Entonces, también está ese tema de puesta a tierra, como lo llaman. El portafolio, para resumir, pues es amplio y está pensado en los diferentes niveles de usuarios que vamos a tener que trabajar con la inteligencia artificial, con modelos específicos, con modelos ya preparados para poder trabajar algunos procesos, con el App Builder, como estamos viendo y vamos a ver, que nos permiten crear aplicaciones solo con decirle, esta es mi fuente de datos y quiero que me crees un chatbot, nada más. Y hay que dejar, pues obviamente, que indexe la información, pero ese camino es rapidísimo. Y también, bueno, Vertex te permite conectar contra otros modelos, crear, digamos, con APIs, mejor dicho, crear tus conexiones y los modelos básicos, como hablábamos, obviamente ya han escuchado de BART, han escuchado de ChatGPT, seguramente Bing, ¿no? Entonces, existen ya esos modelos básicos para generar contenido, ¿no? Y cada vez siguen asombrándonos, ¿sí? Entonces, podemos trabajar de manera segura, pero siendo conscientes de que hay bastantes cosas por, digamos, tener presente con la inteligencia artificial. Una de ellas son los beneficios, ¿no? Entonces, al tener herramientas que te permitan generar contenidos visuales o escritos, si están orientados a clientes, tengo mayor ganancia, ¿no? Porque ya hago un impacto mayor con ese cliente y lo atrapo, ¿no? Aquí no le gustaría que le llegue una publicidad específica de acuerdo a sus gustos, ¿no? Directo, ya no lo pienso, compro porque sabes lo que me gusta. Y también la satisfacción, ¿no? El CSAT. El cliente está satisfecho porque se identifica con una marca que se preocupa de lo que él quiere,
porque se preocupa por atenderlo bien. Por otra parte, a lo interno, ¿no? Muchas empresas con la pandemia incluso le sacaron el jugo a sus trabajadores y muchos quedamos así como, oye, dame herramientas para que no sufrir tanto trabajando tantas horas, ¿no? Entonces, si le damos esas herramientas de inteligencia artificial, la gente va a estar comprometida con tu empresa, no se va a querer ir, no se va a cuestionar si está en el lugar correcto trabajando horas de horas en un informe, ¿no? Entonces, hay que pensar en darles esas herramientas y también toma decisiones rápidas, ¿no? Porque ya tengo un análisis hecho por la inteligencia artificial para simplemente tomar decisiones, ¿no? Ya no tengo que hacer todo el mega workflow para sacar la información, sino que él ya me lo trae, ¿no? Entonces, hay beneficios que tenemos que pensar. La otra parte está justamente pensada en Duet, ¿sí? Duet ya habla de ese asistente que va a estar contigo aquí al costado, ¿no? En mi caso, diciéndome, para esta presentación, yo quiero que me traigas una animación y me la pongas en esta diapositiva. O me genérame 5 slides con ese contenido. Y él te va a ayudar, ¿sí? De alguna manera, lo que también puede ser, digamos, como que difícil de entender es que hayan tantas inteligencias artificiales. En realidad, Generative AI se ha enfocado, digamos, en cómo te va a ayudar en diferentes aplicaciones, ¿no? Y es lo que vamos a ver en breve. Duet, como les digo, no solo está en Workspace, ¿no? Que es pues toda la suite de colaboración y comunicación, Meet, donde estoy hablándoles a ustedes, Gmail, presentaciones, hojas de cálculo, Drive, etcétera. También está el ecosistema de Google Cloud, ¿no? Todo lo que viene a ser pues las bases de datos, BigQuery, por resaltar una de ellas, la infraestructura, etcétera, ¿no? Entonces, sobre ello voy a tener ese asistente inteligente que me va a decir qué es lo que debo hacer y cómo hacerlo, si es que acaso no tengo toda esa experiencia. Esto de Workspace, en realidad no es nuevo tampoco. Sí, miren, 2015, ya teníamos algunas cositas, los primeros pininos de la inteligencia artificial para nosotros, consumidores de Gmail empresarial, ¿no? Para los consumidores de las hojas de cálculo, de los documentos, etcétera. Solo por resaltar 3, ¿no? Justo tenía ahí la prueba de sonido antes de que todos ustedes se conectaran o llegaran a la oficina, al sitio donde están. El tema de la bulla, ¿no? Justamente está pasando, creo, alguien que vende cosas aquí por la casa donde estoy, pero ustedes probablemente o no lo escuchen o lo escuchen muy cortadito. Eso porque hay reducción de ruido y esa capacidad de interpretar qué es un ruido y qué es la voz del speaker lo tiene la inteligencia artificial embebida en Google Meet. Eso lo teníamos desde el 2020, cuando Google dijo, como todos están trabajando desde casa, van a tener ese problema, así que les voy a ayudar con esto. Otro tema es el Smart Compose, que se ve también cuando uno va creando correos y te sugiere qué es lo que deberías escribir. Ya no es ese típico autocorrector duro y que no te dice nada más que la palabra como debería estar bien escrita, sino lo que te sugiere en el contenido, de acuerdo a cómo es tu comportamiento con tales personas, a tu pitch, a tu forma de escribir, ¿no? Entonces, él te da esas sugerencias. Y finalmente, estamos viendo el tema orientado a la parte del resumen, ¿no? Ya la inteligencia artificial recientemente pues te puede leer un documento, un PDF, y te da el resumen con lo que tú le vas pidiendo, ¿no? Lo puedes tunear en función de esa información. Entonces ya lo tenemos y Google lo ha puesto, en este caso a Duet, a más de 1 millón de usuarios, y ustedes pueden solicitarlo también, ya está en beta, está en inglés, eso sí, para que experimenten, pero ya lo tienen ahí a disposición. Entonces, ¿por qué no animarse, no? De hecho, aquí hay unos casos de uso, ¿no? Imagínense tener que redactar un correo, tienes solo las ideas, estás de repente manejando, se lo dictas por voz, y Google lo redacta en un tono más formal para que, de alguna manera, pues, no dejes tu esencia hacia ese cliente, por ejemplo, ¿no? Entonces, te evitas tener que estar digitando, te evitas tener que pensar, porque a veces mucha gente también se hace líos con sus palabras, ¿no? Entonces, ya tenemos a un asistente para esa capacidad. Lo mismo en Google Docs, ¿no? Si tenemos que escribir y tenemos un contenido, también podríamos decirle, de este PDF, genérame un párrafo con estas ideas. Todo va a estar en función de ese prompt, de cómo se lo pedimos. Tenemos que darle ejemplos, tenemos que entrenarnos, está el prompt designer, el prompt engineer, no se preocupen. La idea es que con esta revolución comenzamos a descubrir esas nuevas habilidades que tenemos que explotar, ¿no? Igualmente lo que les comentaba, ¿no? Incluso este slide, como la imagen de la llamita que teníamos al inicio, utilizó inteligencia artificial, ¿no? Porque lo que quiero es mostrarles que no tengo que buscar contenido y pasar de horas
yéndome hasta, no sé, un lugar cusqueño que tenga esas ideas locas. No, la inteligencia artificial lo diseñó por mí y les presentó esa llamita. Ya que ven con un ejemplo de cómo sería, cómo se logra ese tipo de cosas, ¿no? Seguramente ya han usado algunas plataformas. Bueno, Google también ya lo tiene entonces. Y también organizar los datos, ¿no? Yo reconozco que, por ejemplo, soy muy malo haciendo gráficos en hojas de cálculo, ¿sí? Cuando salió el botoncito de explorar, que también fue un pinino de la inteligencia artificial en WordPress, me sentí aliviado porque ya me sugería qué gráficos van a trabajar con mi información en las hojas de cálculo. Pero miren aquí, ya hasta te sugiere cómo vas a hacer un plan de proyectos, ¿no? En función de la información que tú tengas en tu Drive, por ejemplo. Entonces, para ese project manager que sufre haciendo actas o evidencias o entregables, imagínense, pues, ¿no? Ya está muy trabajado ese tema de la inteligencia artificial para poder lograr en cuestión de segundos, conectando su información, toda la onda de poder resumir su información, ¿sí? La dinámica, entonces, está cambiando bastante rápido para poder tener cosas como lo que ven aquí, ¿no? El poder, cambiar mi fondo. Evidentemente yo estoy en una habitación, pero no dice arriba, pues, que soy el experto de AppSheet o que tengo ahí tatuado Certica y Google y AppSheet, ¿no? Todo ese cambio inteligente lo vemos, pero también lo vamos a ver con otras dinámicas, por ejemplo, la iluminación, podemos cambiarle el foco, podemos modular cualquier tipo de configuración sobre nuestra imagen, ¿no? Entonces, por allí tenemos bastantes oportunidades para sentirnos bien y generar contenido a partir, por ejemplo, de esta llamada, ¿no? Ya brandeada la imagen, en este caso mía, podríamos colgar pequeños bloques de ese video que podría salir después de esta llamada, ¿no? Entonces, imagínense todo ese potencial. Y bueno, ya habíamos hablado de esto también, ¿no? Yo lo uso bastante cuando tengo que hablar de repente con otros países, con otros idiomas. Entonces, poder generar el subtítulo en tiempo real, ¿no? Incluso si hablamos de accesibilidad, que es algo que está muy presente hoy en día en la política nacional, poder darles, no sé si escuchan por ahí, creo que el micrófono. Sí, Pablo, no te preocupes, sí te escuchas. Solo quería hacer una pregunta, igual activar el micro para justamente hacer una consultita. Voy a también decirle a los presentes que Pablo los puede ver por la cámara, por si alguien quiere levantar la mano, hacer una pregunta, no se preocupe. La idea es que él también pueda absorber alguna duda, ¿no? Yo ahí, por ejemplo, tengo una pregunta para ti, Pablo, con respecto a lo que hace Microsoft, digamos, con Teams. ¿Consideras que hay alguna ventaja de Google en esta parte con Duet y con lo que estamos haciendo ahorita en Meet? Claro, o sea, cada uno está evaluando, digamos, por dónde va a lanzar su innovación, ¿no? De hecho, hay que reconocer que Microsoft se ha puesto las pilas. Recientemente en Nueva York también anunciaron bastantes cosas con su Copilot. Entonces, eso va a hacer que lo de Teams, de repente también ya lo vamos a empezar a ver en nuestro caso con Google Chat, ¿no? Vamos a ver un ejemplo justamente de Google Chat con Duet, ¿sí? A continuación, para que más o menos vean todo ese potencial. Perfecto. Listo. No, gracias por tu pregunta. Igual, si quieren, al final también voy a dejar un espacio como para resolver todas las inquietudes. Quiero llegar a la parte de las demos porque es lo más rico, lo que seguramente a muchos les va a gustar. ¿Sí? Entonces, un punto importante, después de entender que la inteligencia artificial ya está, ya la tenemos, ya estaba, no nos habíamos dado cuenta, ¿sí? Es, oye, ¿y estamos listos para esto? O sea, ¿tenemos la data preparada, la seguridad de la información? ¿Qué tengo que hacer? Pues, para responder esa pregunta, Google generó una guía ejecutiva de Generative AI, en donde de alguna manera pone a disposición estos pasos para lanzar tu primer caso de uso en 30 días. Es una referencia, obviamente habrá mayor o menor tiempo de acuerdo a las características de las empresas, pero lo que pueden entender allí es que se empieza desde lo pequeño, ¿no? Acordando un caso específico, un campo específico, una materia donde pueden comprender esa información. De cómo podríamos generar contenido o apoyo para poder tener esa información. No sé si me puedes apoyar allí, Juan, porque me escucho el eco y me estoy confundiendo las palabras. Le mute un ratito. Disculpa. Sí, no te preocupes. Listo, ahora sí, ya, muchas gracias. Entonces, poder identificar ese campo específico de dónde vamos a empezar y a ese usuario beneficiado, a esa persona que de alguna manera tiene esa dolencia con todo su equipo tal vez, y ver cómo va a beneficiarlo, ¿no? Entender con qué se conecta.
porque ese caso de uso puede ser un buen ejemplo para iterar y luego crecer en la empresa. Determinar qué datos va a necesitar esa inteligencia artificial para determinar esa aplicación, esa solución que se está buscando, crear un equipo tigre, como lo llama Google, que sea capaz de hacer esa interconexión y ese entrenamiento, definir las metas, ¿sí? Seteadas obviamente en algunos KPIs que vamos a ver después, diseñar los prompts para entrenar a la inteligencia artificial y que pueda entender qué es lo que debe responder bajo determinadas preguntas, y asimismo también a las personas que no estamos acostumbrados a preguntar, ¿no? A veces solo decimos, dame esto, pero también necesito un ejemplo de cómo es lo que esperas recibir, ¿no? Construir la UX y la UI, porque pues no le vamos a dar una ventana de códigos a la gente, ¿no? A lo mejor una interfaz más agradable para nuestros clientes. Expandir también a más usuarios para que tengamos un mayor feedback y poder comprobar con ellos si es que vamos por buen camino con el contenido que se está generando. Ahora sí, construir un plan más amplio, porque esto tiene que ser, digamos, todo bien pensado, bien organizado y crecer en diferentes áreas para que todo sea positivo e impactar positivamente a la empresa. Y finalmente expandir a más casos de uso de esas nuevas áreas en ese plan, ¿no? Ya luego, cuando tengamos sedimentada toda esa experiencia, de repente en unos 30, 60 días tenemos otras tácticas, ¿no? Como hacer una hackathon, invitar a un partner como Certica, ¿no? O crear un centro de la excelencia con la gente que resulte tan tigre que ya puede dar las políticas y los lineamientos de la inteligencia artificial en las empresas, ¿no? Entonces, así nos propone Google empezar y así nos propone Google medir, ¿no? En ese mismo informe habla bastante de la precisión y aquí no puede escapar la mención a un compañero de Certica que es Juan David, porque él me hizo mucho énfasis en el tema de la precisión. La Generative AI está basada en modelos ya entrenados, ¿no? Entonces, se puede equivocar, la precisión va a ser muy baja. ¿No? Tal vez al Generative, mientras no sea un modelo personalizable, la precisión no va a ser de repente tan positiva, pero si es tu propio modelo, ahí tienes que empezar a trabajar con otros KPIs que son los que vamos a hablar. Entonces, muy importante ese comentario que no me puedo olvidar de mencionar. Ahorro en costos, evidentemente, ¿no? Si no estamos ahorrando, si estamos pagando por una tecnología que nos cuesta más de lo que ya teníamos, pues no funciona, simplemente, ¿sí? Y hay que analizar por qué. Tampoco se trata de decir, esto no me sirve y chao, ¿no? O sea, oye, de repente me equivoqué en algo, vamos y buscamos con los expertos, ¿no? La tasa de error de esta interpretación, de esta generación de contenido, tiene que reducirse y para eso hay que medirlo, hay que entender si en un momento estábamos en un 30, pasamos a un 20 y terminamos en un 5. Perfecto, vamos mejorando. Las métricas Human in the Loop son esas validaciones con el usuario dentro de ese proceso, ¿no? Entonces, que nos califique, por ejemplo, ¿no? Que nos diga, oye, tú, esto de aquí te doy un 5 porque me parece que responderías como yo respondería, pero aquí te doy un 3 porque la respuesta es muy ambigua, ¿no? Vamos iterando con eso. Productividad, evidentemente, más contenido y mi gente está más satisfecha, produce, digamos, esa satisfacción de trabajar en una empresa así. Y también al cliente, ¿no? Porque ya le respondo en menor tiempo y entonces dice, oye, esta empresa realmente se preocupa por mí, me da las cosas al toque, ¿no? Entonces lo tenemos ahí. El impacto en el negocio, de la mano de los ahorros, pues, ¿no? Si no estoy impactando en el negocio, el director dice, tan bonito tu proyecto, pero no veo que me dé resultados, ¿no? Y chao. La escalabilidad también, de alguna manera, para que eso no solo se quede en un área, como veíamos, sino en todas las áreas, ¿no? Y hay que ser generoso con esas otras áreas, ¿sí? Porque tal vez su proceso puede ser más simple que el nuestro y esta tecnología les puede revolucionar, ¿no? Atentos los de TI, ¿no? Que a veces se traban mucho con el tema de todos los proyectos que pueden tener en mente. Satisfacción del cliente, evidentemente, esa es una de las principales para mí, ¿no? Nada de esto está, digamos, solventado si al cliente no lo tenemos feliz y nos vuelve a comprar y nos vuelve a comprar, ¿no? Esa cadena digamos, de productos. Calidad en la salida, obviamente también nos importa bastante. El tiempo y costo del entrenamiento, ¿sí? O sea, si no tenemos ese cuidado de entrenar al modelo que queremos y estamos, digamos, tratando de sacar adelante con ese entrenamiento, vamos a caer en eso de las alucinaciones, las ambigüedades, ¿sí? Y eso puede ser incluso perjudicial para las empresas, ¿sí? Y bueno, no podemos dejar de lado el cumplimiento normativo. Aquí en Perú estamos siempre un poquito detrás, ¿no? Ojalá que pronto podamos ponernos las pilas con todo esto. Y aún así, ya hay algunas normativas que se empiezan a dar, por ejemplo, en Europa, ¿no? Entonces,
hay que echarle mucho ojo con todo ese tema de la responsabilidad y la inteligencia artificial. Se sustenta todo esto en el valor que se genera. Ya te lo dice McKinsey, con el 75% del valor de la Generative AI se tendrá de todo lo que es la atención al cliente, por ejemplo, ¿no? Las operaciones con clientes, el marketing y las ventas, la ingeniería de software, por lo que veíamos ahí de Cody, ¿no? Y también la investigación del desarrollo, ¿no? Entonces, si podemos entender que casi tres cuartas partes de las industrias se ven, digamos, beneficiadas con la inteligencia artificial, ¿qué están haciendo en sus empresas, no? O sea, este es el momento de reaccionar. Y bueno, esta lámina la voy a resumir con que todas las industrias, en más del 75% se ponen de acuerdo en decir que va a ser valioso tener inteligencia artificial para sus respectivos rubros, ¿no? Para sus pacientes en el tema de la salud, para el tema financiero, para la interpretación de los datos, las tendencias, etcétera, ¿no? Entonces, si vemos que estamos generando algo positivo con inteligencia artificial y Generative AI, tenemos que ir descubriéndolo desde ya, ¿no? Y bueno, el sentido también es que vamos a innovar más rápido. Yo creo que todo eso también se resume en la innovación, ¿no? Descubrirte como una empresa cada vez más innovadora, cada vez más pegada a la tendencia, hace que la clientela confíe en ti, confíe en tu marca, ¿no? Porque le das algo de vanguardia, ¿sí? Entonces generemos también esa identidad. Pero siempre, ya lo decían por ahí, un gran poder conlleva a una gran responsabilidad, ¿no? Hay quien dirá que eso lo dijo Ben Parker, ¿no? En el Spider-Man, pero en realidad es una frase muy, muy antigua de los griegos, ¿sí? Y el tener esto aquí nos hace reflexionar en casos como lo que lamentablemente vimos en Lima, en el colegio, un colegio, bueno, me parece, digamos, en Chorrillos, ¿sí? Donde con Generative AI manipularon fotos de compañeras, ¿no? O también los ciberdelitos, ¿no? Que con Generative o con inteligencia artificial están manipulando el tono de la voz para inventar audios y estafar a gente, ¿no? Entonces, estamos utilizando ese poder para lo malo, pero también hay que valorar cómo cuidamos eso y cómo prevenimos a la gente para que no caiga en eso, ¿sí? Entonces, voy a recordarles pues algo que también era un poco anterior, ¿no? Ya vivíamos esa parte como la pequeña maravilla con las 3 leyes de la robótica. Esto de que el humano, digamos, el robot nunca va a herir un humano, el robot tiene que obedecer al humano, excepto si es para incumplir lo anterior, y que el robot se debe proteger a sí mismo, excepto si incumple los 2 puntos anteriores, ¿no? Algo tan básico como lo decía Asimov. También tendríamos que tenerlo presente en la inteligencia artificial, un poquito más disgregado, ¿no? Google nos propone estos principios, ¿sí? Y Google, voy a resaltarlo solo, digamos, como un punto muy importante, que es la inteligencia artificial responsable, ¿no? No podemos permitir que la inteligencia artificial despida a cientos de empleados, ¿sí? Solo porque va a ser más eficiente. La inteligencia artificial responsable también se basa en que la empresa que utilice ese beneficio vea cómo recoloca a esa gente, cómo le da una nueva tarea, ¿no? En un curso de LinkedIn que justo tomé esta semana, hablaba oye, anteriormente digamos, muchos años atrás, cuando no había electricidad, etcétera, había alguien que de repente prendía las velas, por ejemplo, ¿no? Y ese que andaba por la calle cuando se inventó la electricidad, ¿qué hacía? Tuvo que reinventarse, ¿no? Entonces las empresas también tienen que reinventar esos puestos y definir con esa expertise de la gente, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo los voy a recolocar? ¿Qué nuevos puestos van a salir, no? ¿Cómo voy a diseñar tal vez esos prompts con esa experiencia? Entonces, pensemos en esa responsabilidad como profesionales o futuros profesionales que nos acompañan en esta sesión, porque eso es algo que no podemos escapar, ¿sí? Ahora sí, mucha palabra, poca acción, vamos a jugar. En principio, voy a mostrar algunos videos, porque ya abarcan temas de casos de uso reales que Google pone a disposición de nosotros, y luego ya voy a presentar mi pantalla completa que tiene que ver con algunos casos directamente en la nube de Google en GCP, ¿sí? Bien, entonces voy a presentarles este caso, ¿sí? En este caso, básicamente, bueno, ahí creo que es igual, ¿no? La musiquita, voy a bajarle un poquito el volumen. Ahí creo que está mejor. Sí, entonces, bueno, aquí habla de cómo voy a generar contenido, ¿no? Cómo voy a poder, de repente, creo que está muy alto, ahí está mejor, sí.
Entonces, a partir de información financiera, a partir de documentos, ¿cómo voy a poder hacer esas búsquedas, esa interpretación y de repente esas sugerencias de la información que tengo yo en mis propios sistemas, ¿no? Ya sea información estructurada, tablas, o sea, información que esté como archivos guardados, PDFs, poder identificar y generar ese contenido a partir de mi propia información, ¿no? Y vemos cómo de repente a partir de archivos gigantescos, y esto lo ha querido probar también aquí localmente en Lima, en Perú, el Ministerio Público, el Poder Judicial, ¿no? Para todas esas carpetas legales, ¿no? Entonces, imagínense, ya hay instituciones gubernamentales interesadas en poder utilizar e innovar con la tecnología de Google, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo a partir de un prompt, la inteligencia va a buscar información, va a reaccionar a esa información y nos va a dar el contenido necesario, lo va a citar o nos va a decir incluso, mira, esto de acá lo encuentras en estos 3 archivos, ¿no? Entonces, eso ya existe, ¿no? La idea es que empecemos a explorar la información que tenemos está lista. Un compañero también en Certica, en Brasil, me mencionaba que, por ejemplo, si tú tienes un PDF, pero no está legible, la inteligencia artificial tampoco hace maravillas, pues no, ahí no es Dios, ¿no? Tiene que ser un documento que sea interpretable por OCR. Si contiene una tabla, tal vez tiene mayores retos, porque la tabla pues la va a contener como si fuera un gráfico, se va a perder por ahí, ¿no? Entonces, la calidad de la información que le vamos a dar para entrenar a nuestro modelo es fundamental, ¿sí? Pero lo que puede hacer con un entrenamiento muy bueno es todo lo que estamos viendo ahí en la pantalla, ¿no? Que te puede generar contenido analizando la información directamente de tus fuentes de datos que has escogido, ¿no? Entonces, es allí donde apunta esto de acá de GenApp Builder, ¿no? Poder tener tu propia aplicación, y acá lo estamos viendo ya con Duet, en este caso con ya lo que estábamos anticipando de Duet AI, ¿no? Generar contenido directamente en un documento. En este otro ejemplo, vamos a ver, y este me encanta, porque tiene que ver muchas cosas de producto, que también me apasiona, ¿sí? La atención al servicio, bueno, el servicio al cliente, perdón, normalmente es reactiva, ¿no? Pero aquí vamos a ver un caso de uso proactivo, ¿no? Un auto llega a una señal de alerta y normalmente ahí ya vamos al mecánico, pero aquí más bien le llega un mensaje de texto y le dice, oye usuario, se levantó esta alerta con tu carro y entonces pues seguramente quieres revisarlo, te ayudo, y pues Google le comienza a generar esa instrucción. El usuario se preocupa y dice, claro que sí, ¿no? Y entonces comienzo a preguntarle si está bien inglés o si quieres español, le pregunta si está en el auto, verifica si obviamente por temas de seguridad está estacionado para poder solucionarlo juntos, como si fuera él el mecánico en línea, ¿no? Y entonces, listo, perfecto, no te preocupes, vamos a ver lo del sensor, por favor, mira, sal del auto y comienza a analizar, pero no se queda ahí con texto, ¿ah? Vamos a ver que también va a pedirle información en imágenes para entender qué es lo que él ve, si es que el usuario tal vez no sabe distinguir, no sé, de repente una bujía de otra pieza del auto, ¿no? Entonces, ahí ve como que de alguna manera le va diciendo dónde debe buscar lo que tiene que hacer para solucionar su problema. ¿Se imaginan ese cliente? Incluso por voz, como acaba de hablar el video, ¿no? Y de alguna manera el sistema o la aplicación, en este caso, le comienza a hablar porque tal vez está con la mano engrasada, pues, ¿no? Entonces, ya de alguna manera la atención al cliente, la experiencia que vive ese cliente es maravillosa, ¿no? Por eso este caso me encanta, porque te genera contenido, te interpreta la imagen, te orienta, no te deja. Imagínense cómo termina ese cliente con la marca, súper comprometido, ¿no? Entonces, eso de allí es algo que tendríamos que evaluar. Otro caso es este de aquí, el tema de, y lo mencionábamos también, cuando comenzamos a pensar en campañas publicitarias enfocadas en un público específico, ¿no? Por ejemplo, aquí en Chiclayo, que se come muy rico, tal vez la campaña publicitaria tiene que ir vinculada pues a temas regionales, locales, ¿no? Pero si me mandas algo que, no sé, por ejemplo en Arequipa, que siempre son bien propios, ¿no? De repente no le va a impactar eso. Entonces, ¿por qué no personalizamos las cosas de cada lugar, ¿no? Y esto es lo que hace, ¿no? Él te dice, bueno, tengo una campaña de bolsos y te voy a cambiar el fondo de la imagen del bolso para poder darle a tu cliente una experiencia, pues según lo que él le gusta comprar, donde él está. Por ejemplo, en mi caso, si estoy de repente, digamos, en una tienda y quiero comprar algo, ok, decido porque lo he visto que es capaz de ser soportado en una alta temperatura, el polvo, las rayaduras, ¿no? Entonces me dejo guiar por la imagen, todo entra por los ojos. Eso también es novedoso, ¿no? Y ya cuando tú lo ves por internet en esa compra, estás casi convencido de que lo vas a comprar, ya dudas menos, ¿no? Entonces ahí vemos cómo la generación
de imágenes es tan precisa que te hace creer que realmente esa foto fue tomada en ese lugar, ¿no? Puede ser medio truculento, ¿no? Ya, oye, ¿y la responsabilidad qué, no? Sí, sí, pero ahí también hay que ver, pues, que obviamente estamos haciéndolo por un fin, digamos, positivo en el fin de la empresa, ¿no? De lo que estamos vendiendo. La responsabilidad va enfocada en qué vamos a hacer con ese producto al final, ¿no? Y finalmente, pues, para los amigos programadores, el tema de poder, digamos, tener a Duet como un aliado, por ejemplo, ¿no? Para generar un contenido, ¿no? Yo lo he probado y es maravilloso porque yo, la verdad, soy electrónico, he programado, pero ya hace muchos años, y cosas básicas sé, pero ya llegar a la profundidad de interactuar con APIs y todo esto, Duet es maravilloso, ¿no? Entonces, tenemos todo ese potencial, ¿no? Ya del lado de Workspace, Duet nos permite generar gráficos solo con escribirlo, ¿no? Como estamos viendo allí, Duet es esta dinámica de poder escribirle, oye, quiero un gráfico de tendencias, y él, bueno, si lo quieres de esta manera, yo te digo, este es el gráfico, y acá está lo que tú puedes ver en la vista previa, ¿te gusta? Sí, y lo inserto, ¿no? El feedback es importante porque tal vez ahí lo estamos entrenando y reentrenando ese modelo, ¿no? Y vieron cómo un tablero de analítica se puede construir sin tal vez grandes conocimientos de cómo está la información, ¿no? Esto técnicamente ya estaba en el botón de explorar de hojas de cálculo, pero aquí aparece como algo mágico para lo que es Looker Studio, ¿no? Entonces, eso también es importante de ver. Y, bueno, yo, digamos, lidero el equipo de AppSheet en Certica a nivel regional, así que no puedo escaparme de hablarles de AppSheet. AppSheet es una herramienta no-code, es decir, yo puedo crear aplicaciones móviles, web, sin necesidad de programar, ¿sí? Y la idea de lo que se basa es que debe ser sencillo, de poder llevar a los procesos, a las necesidades de los usuarios de diferentes empresas, desde la idea a la solución. No debo demorarme mucho porque las necesidades no esperan, pero también debo permitir el cambio. Entonces, AppSheet es una plataforma que te permite hacerlo de manera versátil para poder resolver esas necesidades de tu empresa. Pero ahora es mucho más fácil porque le dices a Duet lo que quiero, y acá está el ejemplo del chatbot, y le dice, oye, yo quiero una aplicación para esto, y él te va generando esa aplicación y te va conversando. ¿Quieres esta tabla? ¿Te gustan estos campos? ¿Vas a conectar con esto? Listo. Y sin que tú hayas programado, te creo esa aplicación en cuestión de segundos, ¿no? AppSheet obviamente es el front-end, ¿no? Detrás ya habrá un Dialogflow, habrá otras cositas de inteligencia artificial por ahí, pero de alguna manera el usuario final solo ve el resultado. Él quiere su programita, su aplicación, y lo tiene solo escribiendo, ¿sí? Entonces, ese es el nuevo nivel, el siguiente nivel al que todos ustedes quieren llevar, y obviamente Certica les puede ayudar con toda esa expertise en la nube de Google, ¿no? Antes de llegar, yo les había prometido unos ejemplos, y estos son ejemplos reales de Certica, ¿no? Entonces aquí voy a maximizar la pantalla, creo que se ve, no, tengo que cambiar la pantalla, permítanme un ratito. Vamos a poner la pantalla completa. Listo. Entonces, aquí están viendo justamente un looker, ¿sí? Pero este looker está conectado a través de, digamos, el análisis que hace de los sentimientos a partir de correos electrónicos recibidos en un buzón, ¿sí? Eso lo pensamos, este compañero justamente que les mencionaba de Colombia, lo desarrolló pensando en, oye, y que la inteligencia artificial puede decirte estadísticas de qué es o cómo es esa comunicación que recibes por correo electrónico de tus clientes, ¿sí? Normalmente, para quejas, siempre el sentimiento va a ser negativo, ¿no? Entonces, imagínense, aquí podemos etiquetar esos correos por esas sensaciones, esas emociones, por cómo la inteligencia artificial analizó ese correo o esos correos, y vemos determinando que positivos en esos correos fueron más o menos el 75% y 21% negativo, el resto no saben opinar, como neutral, ¿sí? Si queremos filtrarlo, bueno, esto es Looker, ya seguramente habrán explorado Looker, te permite conocer un poquito la tendencia de cómo fueron esos correos positivos y cómo se subdivide en esas categorías, si fue una sugerencia, si fue una pregunta. En el caso de lo negativo, de repente es una queja, no más que seguro, ¿sí? Nadie se va a quejar negativamente o positivamente, ¿no? Entonces aquí está, ¿no? Queja en su mayoría, ¿no? Entonces, podemos explorar toda esa dinámica de nuestros correos, conectándolo a través de APIs, todo seguro en el ecosistema de Google, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo que puede ser
útil para empresas pues de atención al cliente, ¿no? Y poder así también darle un nuevo input a nuestros clientes, a los que atendemos, sobre su historia en nosotros, ¿no? Miren aquí, por ejemplo, voy a agrandarlo un poquito por si se ve muy pequeño, que, por ejemplo, el detalle, ¿no? La inteligencia artificial te da el resumen, ¿no? Entonces yo puedo decir que este correo que llegó de una pregunta que está en negativo, el cliente pregunta por el servicio que fue ofrecido. El tono negativo quizás se lo dio el cómo lo preguntó, ¿no? Como en una dinámica de repente con una palabra que pueda ser clave, un insulto, qué sé yo, ¿no? Entonces el servicio no cumplió con mi expectativa, ese es el resumen, vamos viendo esa sensación. Otro ejemplo, o caso de uso, es algo parecido, pero en esta vez con un chat, ¿no? Ese análisis inteligente contra un chat. Entonces, si yo tengo un chatbot, imagínense conectado por APIs a WhatsApp, a Telegram, ¿no? Embebido en mi página web, como quieran, ¿sí? Puedo analizar qué pasó en ese chat, ¿no? Y de una vez tomar las dinámicas y las acciones necesarias para corregir lo que puede ser una sensación crítica con el cliente, ¿no? Lo que menos queremos es el churn, que el cliente se vaya, que se vaya molesto y que hable mal de nosotros. Entonces, si algo podemos hacer para rescatarlo, ese es el momento, cada vez que interactuamos con él. Y la dinámica de esta, digamos, de este tablero es también, ¿no? Poder tener un resumen de lo que el cliente quiso, tener una valoración y una iteración. Si el cliente determina que la inteligencia artificial que le estoy ofreciendo como servicio agregado no es buena, entonces dame tu feedback para calibrar y ese human in the loop me permite mejorar en mi métrica, ¿sí? Entonces, todo esto es aprendizaje. Y es un aprendizaje no solo de nosotros, sino de la inteligencia artificial para ser mejor, para ser más preciso, para ser más productivo. Vamos a hacer un ejemplo. Esto es ya la nube de Google, ¿sí? Si alguno no lo conoce, GCP es Google Cloud Platform. Y aquí, digamos, estoy trabajando sobre un proyecto de GenAI. Voy a subir una foto y voy a hacer el ejemplo de la dinámica, pues, vamos a ver una ayer en Chiclayo, justamente, que estuve editando una sesión para la USAT. La voy a subir. Creo que no subió. A ver, está subiendo. Vamos a subirla por si acaso. Vamos a subir acá. Voy a ponerla que esté en español. No, creo que algo pasó acá, que se congeló. Sí, no se está viendo. Ahora voy a actualizar acá mientras me está jugando una pasada la conexión. Ya, a ver, ahora sí. Vamos a subir la foto. Vamos a poner esta acá. Ahí está, ¿no? Entonces le voy a decir que estoy en español y que me genere un subtítulo, ¿no? Una descripción. Si se dan cuenta, es un aula, ¿no? Yo estoy parado ahí al fondo, los estudiantes están prestando atención, o eso creo. Y vamos a ver qué nos dice la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, miren que va a tardar pues un poquito dependiendo de la calidad de la imagen, ¿no? La imagen, la verdad, estaba un poquito lejos, ¿no? Va a tardar también en función de la calidad del internet. Parece que aquí me está jugando una pasada. Y a medida de que va interpretando, él va a generar un contenido, ¿no? Entonces, ese contenido, aquí está, dice, un hombre está dando una presentación en un aula con una pantalla que dice acceso a la justicia. Y efectivamente eso decía la pantalla, ¿no? Entonces, imagínense que tienen que hacer una inspección, que tienen que detectar ya con visión, ¿no? De repente un indicador de un almacén, de un laboratorio, qué sé yo, ¿no? Entonces, todas estas herramientas, como ustedes pueden ver en Vertex, ya son esos modelos que les iba hablando, ¿no? Y aquí podemos jugar, obviamente, con la voz. También hay otros casos que podemos usar de repente para experimentar con nuestros propios modelos. Y de hecho, bueno, vamos a usar el querido Gemma Builder, por si acaso lo voy a actualizar, ¿sí? En el caso de Gemma Builder, como les decía, en el caso de Vertex puntualmente está el tema de conversación y chat, ¿no? Conversación y búsqueda. Conversación sería el chat y la búsqueda sería como eso que veíamos de generar PDFs, subir PDFs y tener allí lo que es la información y el resumen, ¿no? Entonces aquí vamos a ver qué modelos tenía en Gemma Builder. Vamos a entrar por acá. Vamos a quitar esta sugerencia. Y miren, aquí mi compañero justamente de Colombia me había dejado pues algunos modelos ya entrenados, pero quiero mostrarles cómo sería cargar, algunas aplicaciones ya creadas, cómo sería conectar y crear su propia app, ¿no? Entonces aquí está lo de búsqueda, ¿sí? Y miren que él te va a generar incluso un widget para poder montarlo en tu página web, en tu aplicación móvil.
y interactuar así con tu cliente, o un chat y hacer lo mismo, ¿no? Poder conectarlo con APIs a través de, no sé, Facebook, Instagram, lo que sea el canal favorito de sus clientes, ¿no? Recomendaciones está en vista previa, no voy a hablar mucho de ellos porque cuando está en vista previa puede ser que traiga errores, pero obviamente también es importante que sepan todo lo que viene, ¿no? Al momento de poder tener la información digamos, de lo que queremos, vamos a darle accesos a conectar, vamos a crear el nombre de la app, vamos a hablar si es de algo multiregional y vamos a continuar con los pasos que es de dónde vas a sacar la información, ¿no? De hecho, aquí tenemos algunas fuentes de datos que ya habíamos conectado previamente. Algunas son, pues, tablas de BigQuery, otras van a ser archivos PDF, otras van a ser páginas web, ¿no? Por ejemplo, la página web de Certica, ¿no? Vamos a jugar justamente con eso. Incluso hasta puede ser información propia. Para conectar una página web también es bueno decir que hay que solventar el tema de seguridad, ¿no? Porque si no, imagínense, yo me conecto a la página no sé, del comercio o de la católica y extraigo toda su información, ¿no? Y no queremos eso. Hay que ver también cómo me puedo conectar de manera segura. Nosotros ya hicimos esos pasitos para ello y vamos a ver ese website for scrapping, ¿no? En este caso vamos a ver qué podemos usar de la inteligencia artificial para explorar en la página de Certica, ¿no? Vamos a probar simplemente algún prompt. Quiero saber a qué se dedica Certica. Vamos a ver qué nos arroja. Antes no le he hecho esta pregunta, así que si me deja mal parado ya sabemos qué pasó. Y acá me dice, ¿no? Certica es una empresa de tecnología que brinda los servicios a través de soluciones con tecnología cloud. El objetivo de Certica siempre ha sido facilitar la vida a sus clientes para que generen mayor valor en sus servicios. Y me deja justamente de la página web los artículos que hablan de Certica, ¿sí? Vamos a preguntarle otra cosa. Vamos a hacerle otra pregunta que tenga que ver con qué clientes en Perú tiene Certica. Vamos a ver si me dice algo. A lo mejor, bueno, acá me habla de, bueno, me está hablando de los clientes. Acá sí me habla de repente ya más información. También, bueno, acá hay algunos clientes que ustedes pueden ver, ¿no? ¿Y qué más puedo decir? Y así, bueno, puedo seguir preguntándole, ¿no? De repente información de la arquitectura, el organigrama, perdón, de Certica, etcétera. Todo eso, ¿por qué? Porque va a estar basado en su página web, ¿sí? Si hay información que no está en la página web, evidentemente él podría alucinar si es que encuentran información mínima y darme información que no sea. Por ejemplo, el CEO de Certica. Ahora vamos a ver. ¿Qué me diría con el CEO de Certica? A lo mejor se equivoca. ¿Ves? Por ejemplo, ahí se equivocó. Aunque Andrés Cifuentes lo queremos mucho, él es nuestro COO, ¿no? Entonces, por ahí hay que entender ese tema del contenido, ¿sí? Ese es un ejemplo de alucinación. Lo hice intencionalmente, como diría Chapulín. Ahora vamos a la parte de otro modelito, que sería el de chat, ¿sí? El de chat, aunque digamos en este caso, vamos a cargarlo. Chat tiene, por lo que digamos, sabemos, muchos temas con esa parte del dialog flow, ¿no? Porque yo tengo que decirle cómo debes interactuar en función de los intents o esas respuestas o esas preguntas, esas intenciones de información. No voy a entrar en detalle porque ya es tarde, seguramente ya tienen hambre, ¿no? Entonces, lo único que voy a decir es que hay un flujo que nosotros podemos, digamos, ir trabajando con ese flujo, ¿no? Perdón, esas preguntas, ese entrenamiento, por así decirlo, y vamos a ir trabajando con algunos prompts también, ¿sí? El resultado, ¿cuál es? Que yo pueda tener un chat, voy a testear en este caso el chat, ¿sí? Sí, en draft, y vamos a poner acá un hola. Vamos a ver qué nos dice, ¿no? Me dice, soy el agente virtual de Certica. Antes de comenzar, por favor, indícame sobre qué tipo de datos quieres realizar tu consulta, página web, documentos, porque tiene diferentes bases, ¿no? Entonces voy a hablar ahora de documentos. Y mira, te lo estoy diciendo en texto nada más, documentos. Quiero saber, en función de los documentos que tienes, bueno, ahí estoy redactando mal, ¿no? Quiero, en función de la información de documentos, ¿qué es Certica? A ver qué nos dice. Y eso que lo estoy redactando como el maestro Yoda, ¿no? O sea, todo mal redactado. Acá, a ver, vamos a ver qué nos respondió.
Certica es una empresa de software, miren que ya está alucinando, ¿ah? Que ayuda a las empresas a transformar sus datos. O sea, yo pondría acá, es una empresa de tecnología, ¿no? Pero aquí lo que quiero que se lleven más allá es dos cositas. Miren, aquí hay un saludo de un intent, ¿no? Un saludo predeterminado. Pero cuando no conoce el texto que le has puesto, no lo relaciona con alguna de los entrenamientos o los modelos que le has puesto, él genera el contenido. Y por eso alucinó, porque no es una empresa de software, es de tecnología, ¿sí? Entonces, es importante resaltar qué cosa está leyendo para generar ese contenido y evitar así el entrenamiento. Perdón, la alucinación o incluso el poder, digamos, sesgar el contenido. Todo esto, ya para finalizar, no es algo que yo haya aprendido pues en grandes entrenamientos de horas. La verdad que hay cursitos muy buenos que son los que les voy a dar. Y obviamente interactuando con especialistas, ¿no? Espero hasta este punto haber sido de bastante ayuda y obviamente me quedo ahí para las preguntas. Pero este camino se los voy a brindar, igual la presentación va a estar disponible, la vamos a compartir al equipo de Provedy. Lo principal para mí está en Google Cloud Distribution. Incluso hay un nuevo curso más, un pad más, que es ya más técnico. Pero si no somos tan técnicos, esos dos son muy buenos. Y en el Google Cloud Portal también está el contenido de todo lo que es Generative AI, ¿no? Evidentemente, hay cursos por todos lados de esto de aquí, ¿sí? Ustedes no renuncien a ninguno de ellos, pero obviamente sean sólidos en cómo quieren escalar ese conocimiento, ¿sí? Finalmente, yo les dejo una reflexión, ¿no? Si después de toda esta hora donde me han escuchado, espero no haberlos aburrido, aún no se animan a probar el poder de la inteligencia artificial en su empresa, ¿qué esperan? ¿No? Nosotros tenemos, por ejemplo, ese tema de los dinosaurios, ¿no? Muy presente como la extinción. Y el dinosaurio no se enteraba, ¿no? No se enteraba de lo que pasaba. Él seguía en su vida. Llegaba ese meteorito para aniquilar a toda la especie, la raza de los dinosaurios, pues, ¿no? Si estamos viviendo un cambio tan fuerte, y no hablo del cambio climático, que también está fuerte, pero tenemos toda esta capacidad, toda esta innovación, ¿sí? ¿Por qué esperar al final? Este es el momento oportuno, ¿sí? Y en Certica y con Google Cloud tenemos todo para lograrlo. Muchas gracias. Bien, pues Pablo, excelente la exposición. Estamos ahora, no sé si escuchaste los aplausos, sino una nueva ronda de aplausos, ¿no? Porque recién activé el audio, creo. No, tranquilo, muchas gracias a todos. Excelente. Muy bien, abrimos una ronda de preguntas. No sé quién tiene alguna duda, consulta, si tiene algún comentario. Por ahí, amigo Diego. Todos los servicios que has enseñado se pueden utilizar. O sea, yo a mi caso los puedo usar porque tener algún acceso especial, estar en alguna región del mundo, etc. Perfecto, buenísima pregunta. Muchos de ellos ya están liberados, ¿sí? Algunos tienes que solicitar un registro especial, digamos como por ejemplo este tema de lo de AppSheet con Doit. Uno tiene que registrarse a un formulario y Google te da un trial, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de que tu empresa ya esté con un partner, por ejemplo, que estés con Certica, tú le pides al partner un trial y el partner te lo da. Porque obviamente, pues no vamos a estar tan locos de comprar a ciegas. Si quieres probarlo antes, para eso está el proveedor que te puede ayudar, ¿no? Pero sí, la mayoría de esos productos ya están disponibles. Cabe mencionar que la mayoría, en el caso de Duet, están en inglés, ¿sí? La mayoría no, sino todos los temas de Duet están en inglés. En el caso de Vertex, sí están en múltiples idiomas. Perfecto. Ok, gracias. Pablo, ¿estás ahí? Sí, sí, los escucho. Perfecto. Parece que se te había colgado ahí la pantalla. Bien. ¿Por ahí? Una pregunta más. Sí. ¿Qué, como estás tanto como partner de Google, qué sabes del lanzamiento de competencia Gemini que están desarrollando, teniendo alguna información al respecto? De la competencia que está tratando el partner, sabemos que no dio la talla contra ChatGPT, está pensando en lanzar una cosa nueva. Quería saber si tenías alguna información. ¿Tenías alguna información al respecto?
Te escuché poquito, o sea, entiendo de la competencia, me hablabas de Copilot y de ChatGPT, pero no sé exactamente qué más. Básicamente, si tienes alguna información que todavía, digamos, no sea tan conocida por todos, ¿cómo va el lanzamiento de la competencia ChatGPT, ya que BART no fue tan top como se esperaba? Bueno, qué bueno que tengas ese contexto, ¿no? Y claro, para poner en contexto a los demás, tal vez, ¿no? El consumo o el uso de ChatGPT ha disminuido las últimas semanas, ¿no? Y eso tiene que ver porque también salieron muchas otras cosas de otros proveedores, ¿no? Entonces la competencia está fuerte. ¿Cómo se podría distinguir BART, por ejemplo, de ChatGPT? Es que el modelo de ChatGPT es como si tuviera un corte, ¿no? Al corte al día 17 de septiembre ha sido entrenado y este es nuestro modelo, ¿no? Pero lo que hace, digamos, BART es consumir en Internet también, y entrenarse y reentrenarse en Internet. Y también es importante la valoración del humano. Y ahora incluso BART ha lanzado, me parece la semana pasada, el hecho de poder generar, nuevamente está en inglés, pero poder generar contenido a partir de tu propia información, como esto del Duet, pero para usuarios comunes y silvestres como los que tenemos cuenta gmail.com, que de alguna manera podamos decir, oye, yo tengo aquí en mi Drive una carpetita, genérame contenido de esa carpeta en función de este tema. Entonces eso ya está disponible en inglés y ese es un gran diferencial. Ahora, tengo que quitarme la camiseta Google y reconocer que Copilot suena muy fuerte, suena muy bien, ¿sí? Yo he explorado, he jugado con Bing, por ejemplo, para la generación de imágenes y también no me ha decepcionado. Pero es cuestión también de que entiendan cómo está la información, por ejemplo, en sus respectivas empresas, ¿no? A lo mejor mi empresa, pongamos, no fuera de Microsoft, y muchas empresas aún así han decidido apostar por inteligencia artificial o la nube de Google, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la capacidad de innovación de Google siempre ha marcado una diferencia, ¿no? Pero depende mucho también de cómo se gestionen sus empresas. Ya solo como para recomendarte por ese tema que me parece muy curioso y lo felicito, de cómo se diferencian pues, esas inteligencias artificiales. Hay bastante en los canales de difusión, por ejemplo, de Google, en esta última página que les decía de Generative AI en Google Cloud, no tanto como comparaciones, pero sí esas novedades. Entonces tú te puedes suscribir, ¿sí? Entonces ahí puedes tener justamente eso de todo lo que yo te acabo de decir de los lanzamientos, incluso cuando todavía está en prototipo. Muchas gracias por tu pregunta. O sea, si que Google ha lanzado o tiene una especie de roadmap de servicios de IA que vayan a lanzar a futuro, como una especie, por ejemplo, de IA generativa que permita, no sé, para un caso de uso específico, o sea, corporativo, ¿no? No sé si hay algún roadmap de posible lanzamiento. Sí, buenísima tu pregunta también. De hecho, en esto que comentaba del Next de San Francisco, ellos mostraron no un roadmap, sino como toda la batería de, digamos, Generative AI e inteligencia artificial en sus diferentes ambientes. Por ejemplo, hablaban de seguridad y cómo, por ejemplo, a través de Mandiant entrenaban y tenían una especie de policía para controlar todo lo que entraba a su nube, ¿no? Entonces llevaron el tema de sus anuncios a todo nivel con inteligencia artificial. Más que un roadmap, yo te invitaría a ver las conclusiones del Next, ¿no? Next Google Cloud, ¿no? Si bien Next Google Cloud, y ahí tienes todo eso que ha lanzado y todo lo que podría venir, está en fase de lanzamiento también con el tema de la inteligencia artificial en Google. Gracias. Gracias. En cuanto a los servicios que brinda Google, de lo que son gratuitos, y algunas empresas, por curiosos o trabajadores que puedan subir data sensible, ¿cómo la IA podría coger esta información y tal vez cuando alguien consulta pueda poder divulgarlo? O en caso de que ya alguno compre algún plan, ¿cómo esto puede ser tan seguro también de no compartir información sensible? Buenísima pregunta también. Mira, por ejemplo, lo que tú subas a BART
está, digamos, como que muy posiblemente a vista de otros usuarios que vayan a buscar información parecida, porque se va a reentrenar, va a tomar ese valor de lo que tú has subido, ¿sí? Entonces, BART es como un experimento, literal, cuando uno ingresa a BART, ¿sí? Bueno, si quieren, ingresamos a BART también para que lo puedan ver incluso aquí. Cuando uno entra a BART, va a tener la posibilidad de... Esto está hablando mucho. Va a tener la posibilidad de ver que dice experimental. Ahorita voy a compartir mi pantalla para jugar. Y de hecho hasta vamos a ser polémicos, ¿no? No sé, yo sé que el fútbol nos tiene muy apasionados. Vamos a hacerle una pregunta de fútbol, ¿no? Entonces, por ejemplo, según, aquí estoy compartiendo mi pantalla, según su experiencia, ¿es probable, o qué tan probable es que gane Perú a Argentina en las eliminatorias de fútbol? Obviamente es una pregunta truculenta, ¿no? Porque va a generar contenido en función de análisis deportivos de gente que de repente no habla con datos, sino con opiniones. Entonces, va a generar cosas así. Todo lo que yo cargue aquí, y mira aquí la glosa, por cierto, que es a lo que quiero llegar, dice experimento, ¿no? Es un experimento. Entonces, va a compartir esa información. A partir de mi feedback, va a poder, digamos, marcarle, yo lo voy a poner, por ejemplo, acá, bien o mal. Ustedes dirán, a ver, ¿qué dice? Según mi experiencia, la probabilidad que Perú gane a Argentina en las eliminatorias es baja, pero no imposible. ¿Sí? Ya aparece Checho Ibarra. Entonces, vamos a ponerle like por optimismo, ¿no? Pero, obviamente, yo cargo información ahí para poner, esto, como les digo, en inglés, está normalmente disponible, para poder compartir información y conectar, por ejemplo, con YouTube, etcétera. Eso puede ser más peligroso si hablamos de subir contenido empresarial. Para eso, para las empresas estaría que pruebes Vertex, que pruebes Duet directamente, ¿no? ¿Y cómo sería el esquema de qué tan seguro es? Justamente van a haber tres temas, ¿no? Uno es cómo son tus políticas de seguridad. Si tú eres muy riguroso en tu empresa, si es una empresa pequeña, tal vez sueles darle acceso a todos de todo, entonces hay que cerrar un poco ese grifo, ese caño. Lo segundo es cómo es la información que quieres usar para entrenar, ¿no? Es pública, hay información que es pública, la tienes en un servidor, la tienes on-premise, hay información que es privada, que es delicada, ¿quiénes acceden a esa información? ¿Qué tipo de información es? Sería la tercera pregunta. Si es que son imágenes, tablas relacionales, etcétera. Dependiendo de todo eso, vas a poder subirlo a digamos, a Vertex y poder generar esa información. Y la seguridad en torno a GCP, nuevamente para terminar de compartir la pantalla, por ejemplo, en este mismo caso de aquí, siempre se va a regir en función de esto de aquí. No voy a profundizar porque ya sería una repetición de GCP, pero siempre está el IAM. Yo digo, ¿quién entra a este ambiente y qué es lo que puede ver? Si mi modelo de datos, como tú decías, está totalmente restringido, nadie lo ve, listo, cierro el grifo para ese tipo de requerimientos, por ejemplo, de, no sé, queries SQL, ¿no? Entonces, realmente es muy granular la seguridad. Y no deberías tener ninguna preocupación. La preocupación va, ¿qué información es la que quiere llegar a la nube? Ese sería un poco el tema. Igual, digamos, para terminar de redondear la respuesta, porque puede ser también medio alucinante. Siempre busca un partner que te pueda ayudar a emprender ese viaje a la nube de manera segura, ¿no? No solo está Certica, obviamente me encantaría que podamos profundizar con Certica como partner, pero siempre va a haber un experto que va a ayudar, por ejemplo, en el caso si tu información está en otra nube, a poder integrarla, ¿no? Va de ya tener algo agnóstico, por así decirlo, ¿no? Entonces, evalúa bien cómo quieres ese ecosistema para ti en tu empresa. Muchas gracias. Perfecto. Tenemos dos preguntas más. Ahí. Acá. Lo mismo. ¿Qué tal? Una consulta. En el ejemplo que mostraste donde con un chat el servidor usuario en el carro le estaba explicando cómo qué pasó en siguiente. ¿Hay un servicio directamente donde se pueda consumir ese API y poder conectarlo con un aplicativo? O sea, un aplicativo hecho de esta cosa. Claro, por ejemplo, ahí la idea del último ejemplo que mostraba incluso, este chat, es básicamente la idea de eso, ¿no? O sea, yo detecto de tono, hago el trigger, le mando por APIs a Conversation de
Vertex y notifico pues al cliente a través de esas APIs, a través, no sé, WhatsApp, ¿no? Y empiezo esa detonación. Te mando el mensaje, tú me respondes y ahí viene el Generative AI para decirte, oye, todo este viaje. Pero la base sería, o por ejemplo, ¿no? Por poner una cita, sería que evalúes conversation de Vertex, ¿no? Ese servicio se puede hacer directamente con el pago, ¿no? Cualquiera puede hacerlo, tiene que ser por un partner. O sea, tú puedes poner un proyecto EasyPick con una tarjeta de crédito, me parece, pero pues lo mejor sería con un partner si para tu empresa quieres una facturación local, ¿no? Por ejemplo, Certical ayuda a las empresas para que no te pagues con una tarjeta de crédito y no tengas una factura luego para pagar impuestos, ¿no? Entonces, la recomendación es que lo hagas con un partner y Google le da a los partners bastante apoyo para entrenar a los clientes, ¿no? Entonces, también no te sientas solo de, uy, ¿dónde era que tenía que ver esto? Total transparencia con los clientes, ¿no? Gracias a ti. Vamos con la segunda pregunta. Hola, Pablo. Mi pregunta va más por el lado de los futuros lanzamientos de Google. Hace poco estuve en el evento de Amazon y ellos están por lanzar dos servicios. Uno va a ser Amazon Bedrock, que te va a permitir conectarte a modelos libres vía API. Tú vas a elegir conectarte, si quieres conectarte a un Java, a un Vicuña, a un Alpaca, por ejemplo, a un Cloud, ¿no? Y también estamos a punto de lanzar otro servicio que es el Amazon Jumpstart, que donde te va a permitir que tú despliegues un modelo libre, completamente aislado para tu compañía. Entonces, no sé si Google está pensando en lanzar algún servicio similar, y ya que Certec está muy cercano a Google, no sé si tienes información al respecto. Sí, de hecho, la parte de trabajar de manera abierta de Google es de siempre. O sea, la respuesta es sí, definitivamente. Google ya tiene pensado eso. De hecho, los anuncios del Next que les recomendaba al compañero anterior que hizo la pregunta, ahí hay documentación de cómo, digamos, vamos a poder utilizar esa interconexión de otros modelos, ¿eh? No digo que haya un roadmap pronto, porque como tal, todo esto va evolucionando y puedo ser como que me podría comprometer una fecha. Por ejemplo, el caso de Duet AI en AppSheet está comprometido, entre comillas, para diciembre de este año en español, ¿no? Pero eso puede correr, eso puede ser antes, eso puede ser después, ¿no? Entonces, no te puedo prometer una fecha, pero sí que eso está definitivamente planeado, ¿no? Google siempre ha trabajado de manera abierta, ¿no? Desde toda la vida. Gracias. Gracias a ti. Bien. No sé si hay una última pregunta. ¿Por aquí? Bueno, hemos tenido, creo que, una sesión bastante interesante, bastante completa. Igualmente, agradecerle a Pablo nuevamente por su participación el día de hoy. Y bueno, creo que es la primera y no será la última. Vamos a seguir colaborando igual con Certica para igual ir viendo novedades de lo que viene a ser GenAI, plataforma de Twitter. Así que espero que el día de hoy pues hayan salido motivados, como hay bastante fácil crear aplicaciones. Por nuestro lado también estamos haciendo aplicaciones dentro de Google Cloud. Igualmente vamos a lanzar por ahí algunos tallercitos o mini tutoriales para poder de repente también darles un poco más de soporte. Actualmente el equipo de Provedi, en nuestra gran aplicación que se llama Agile, esta está actualmente como parte del programa de Google for Startups, con lo cual hemos entrado también a lo que es toda la plataforma de GenAI. Los que quieren postular, postulen. De hecho, Google ahorita está abriendo las convocatorias para startups que quieren utilizar la plataforma de inteligencia artificial. Nosotros ya ganamos, en este caso, el acceso. Te dan $2,000 para uso de nube, te dan todos los accesos. De hecho, hoy día ya nos llegó la notificación del uso de nube en cloud. Así que, bueno, con todo ese acceso vamos a comenzar también a hacer unos videitos para que nos sigan también por los canales. Vamos a subir también esta charla para que puedan ver, bueno, para que también podamos ver la grabación, vamos a compartir los documentos y la presentación de Pablo. Así que nada, muchas gracias por asistir. Vamos a despedir a Pablo, por favor, con un fuerte aplauso.
Nada, vamos a tomar una foto con Pablo, por favor, antes de que le des cerrar. Y nos podemos poner todos acá en la pantalla, por favor. Nos ponemos acá. Nietzsche, te voy a poner laptop. Nos ponemos todos acá y nos tomamos una super selfie ahí. Para ver todos los asistentes en vivo, la charla. Y mandamos un saludo al streaming de pase. Así, vamos a acá, no te preocupes, que vamos a. Bueno, yo tengo la foto, después me pongo. Sí, todos atrás, por ahí. Porque está luego. Yo voy a salir de la pantalla, ¿no? Sí, puede ser. Si no, más adelante, aquí adelante para que se la cámara. Ahí está, vamos a ver todos. Chicos, véanse para que por favor. Salen y me van a hablar. Sí, ya está ahí, ahí fácil. Sí, Dedos, muchachos. Y chicos, con una claro de leche. Una mano. Lo digas. Listo. Muchas gracias, chicos. Networking. Deberías ir. Así que, muchachos.